Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Primero, buenas tardes. Realmente, después de almorzar, es todo un desafío entre la digestión y nuestra conversación. Vamos a ver quién gana. Y también les agradezco que estén desde ya. Después de una serie de presentaciones, en un caso que ocurrió que no es este, después de muchas, casi 12 presentaciones, no quedaba nadie en el auditorio. Entonces el orador ve que entre todo vacío quedaba una sola persona y la verdad es que se emocionó mucho y le dijo, mire, le agradezco muchísimo que se haya quedado a escucharme, yo que soy el orador número 12. Dice, no, yo soy el número 13. Bien, no es el caso, acá tenemos 5.000 y eso nos agradecemos. Me gustaría tener esta conversación casi como una suerte de síntesis de muchas de las cosas que hemos escuchado y disfrutado durante esta mañana. Porque cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de una de las palabras tal vez más pronunciadas en los últimos tiempos, más denostadas en algún sentido y más requeridas en otro sentido. Y eso tiene que ver con nuestras propias experiencias, con los que fueron cierto tipo de líderes y otros tipos de líderes. Entonces, me gustaría estar como un poco en la trastienda de qué hay detrás de toda esta discusión, o por lo menos algunas reflexiones. La primera tal vez no nos deje muy tranquilo. Y digo que no nos deja muy tranquilo porque si hay algo que hemos aprendido en este mundo y en este momento, es que tenemos un futuro bastante impredictible, en el sentido en que es curioso, ¿no? En los últimos 10 años han ocurrido enormes situaciones de rupturas internacionales, económicas, sociales, y la mayor parte de ellas no han sido pronosticadas, ni por expertos, ni por universidades, ni por centros de excelencia. De hecho, ocurren. Y casi una pregunta que sería banal por los resultados que podría tener, y quisiera que la hagamos, aunque puedo esperar la respuesta, es ¿cómo va a ser la Argentina en el 2014? 2014 es acá nomás, y yo creo que nadie puede pronosticar algo muy concreto. Y es increíble porque tenemos que trabajar pensando en el futuro y es un futuro bastante difícil. Y esto también que hemos aprendido es que hay complejidades, situaciones, tensiones, situaciones que no son solo racionales. Y tal vez uno de los primeros desafíos que tenemos es que hoy somos hereditarios de una formación básicamente racional. Suponemos que hay causas, que hay consecuencias y que nos tranquiliza bastante que haya buenos y malos, como si esta cosa fuera totalmente de una manera o de la otra. Tal vez por eso quisiera desafiar inclusive la característica de lo que hemos conversado sobre lo humano. ¿Lo humano es bueno o lo humano integra la totalidad de nuestras grandezas y de nuestras miserias? Porque es tan humano aquello que nos enaltece como tan humano aquella gente que ha hecho mucho mal. Y sin embargo es parte de nuestra condición humana. Convivir con esta complejidad, entender las tensiones que tenemos, me parece que ese es el gran desafío. Ojalá hubiera, como en algunos momentos, en las películas, los buenos y los malos. Y los buenos son totalmente buenos y los malos son totalmente malos. La cosa es más compleja. Y esto mismo ocurre cuando hablamos de liderazgo. Quiero que vean alguna de estas imágenes. Llama la atención algunas, ¿no? Tenemos otra. Es interesante, ¿no? Porque en ese lugar hay una diversidad de personas y ahora quiero decir algo. Probablemente en un nivel todas estas personas han liderado y lideran. Han liderado y lideran. Porque la condición primaria del liderazgo tiene que ver con lo que llamamos hacerse cargo frente a un desafío determinado. Hacerse cargo tiene mucho que ver con lo que ocurre, me implica y estoy adentro de la situación. Nuestra larga tradición de poner afuera las dificultades no convive con esta idea.
quienes lideran se hacen cargo, cuentan una historia determinada acerca del escenario que les toca vivir, esa historia prende en un grupo determinado, grande o chico, gestionan sobre esa historia, generan ciertos resultados, y acá no hay diferencia, curiosamente, en esta condición primaria del liderazgo a nivel de valores. ¿Dónde hay una diferencia? La diferencia está en que primero la condición primaria tiene que ver con la construcción de un poder. También el poder es una palabra necesaria y también curiosa para discutir. Tendemos a pensar el poder como algo que está en el orden de lo ominoso. Sin embargo, para hacer algo hay que poder hacer algo. Hay un viejo dicho que dice, querer es poder. Bueno, yo quisiera muchas cosas, pero aparentemente no puedo. Por lo tanto, tengo que construir poder. El liderazgo construye poder. ¿Dónde hacemos la diferencia? En una segunda condición. Acá sí podemos dividir entre diseo, gaiviría y el resto. Porque lo que los diferencia no es el poder, sino el poder para qué. Y ahí están los valores. Ahí está en juego para qué se construye poder. Esa construcción de poder nos dice que hay poderes que están para el crecimiento, para la sustentabilidad, para que la cosa permanezca y crezca, y otras que están en detrimento de otras. Esta es la condición axiológica. Ahí está donde está el juego, el sueño, los valores a conseguir. Se dice que muchas veces hay liderazgos paradigmáticos y épicos. Aquellos épicos son los que vemos a alguien que es como nosotros, pero nos mantiene en el estándar. El Papa Francisco pone un estándar diferente. Es alguien como quisiéramos ser, o tiene los valores como quisiéramos ser. Ahí no solamente es líder, sino voy a inaugurar una palabra, referente. Necesitamos liderazgo, pero también referentes, gente en los cuales espejarnos ciertas cosas que tienen que ver con lo que queremos lograr. Y estos referentes y estos liderazgos generalmente nos muestran un camino con una tensión entre lo que tenemos y lo que quisiéramos. Lo llamamos sueño, lo llamamos visión. Vinicius de Moraes decía de ese hombre que no necesita dormir para soñar. ¿Cómo es eso? Vean lo práctico nada más. Ya que estamos digiriendo, por favor nos paramos de nuevo. Quiero que hagamos solamente este pequeño ejercicio. Me encanta porque mi primer título es en educación física y son pocas las veces que lo puedo aplicar. Cierren los ojos por un minuto con el peligro de que se puedan dormir, pero no. Cierren los ojos. Por favor, confíen en mí, cierren los ojos. Cuando yo diga ya, sin abrir los ojos, les pido que extiendan el brazo derecho marcando el norte geográfico. Sin pensar, listo, ya. Y por favor, no abran los ojos. Ahora, mantengan los brazos y vean para dónde vamos todos juntos. Mírense. Parece que no estamos en la misma visión. Yo tengo un amigo cordobés que me dijo, el norte está para allá. Por lo tanto, quiero que recuerden la imagen de lo que mostraban con los brazos antes y cuando todos íbamos para cualquier lado. Y marquen todos para el mismo lado, supongamos para allá. Y quiero que vean esa imagen, porque tal vez es la imagen que de algún modo nos junta a todos en torno a ese sueño común y visión. Es eso la visión, ese es el sueño. Muchas gracias. Ahora, ¿desde dónde lo planteamos? ¿Desde dónde lo planteamos? Vamos un poquito a la trastienda. Tercer condición, la condición secundaria del liderazgo. Acá es cómo abordamos desde lo axiológico, desde los valores, la forma. Y hay muchas formas. Personalmente coincido enormemente con lo que se ha planteado esta mañana. Pero hay muchas formas, estilos, particularidades. Y un solo dato que a mí me parece importante. Hagan lo mejor de acuerdo a su propio estilo. No hay nadie a quien imitar
que uno no incluya en su propio yo. Hónrense en su propia elección. La peor de las técnicas es imitar la que no es mía. Y si no, prueben con el chiste. Hay gente que los chistes les salen graciosísimos. Yo los cuento y no se ríe nadie, especialmente mis hijos. Por lo tanto, vale la pena saber que hay estilos. Ahora, ¿desde dónde construimos poder hoy? Poder duro. Se construye, lo decíamos, desde el cargo. El solo hecho de tener un cargo genera un poder determinado. Alejandro hacía esta diferencia entre el gerente, el administrador, el gestor y el líder. Es cierto, pero el cargo incluye la fuerza o la amenaza de su utilización. ¿Se acuerdan que Paula hablaba de este tema de verticalidad, de control? Obviamente, si hay algo que ha caído hoy, es el cargo como única respuesta de poder y de construcción de liderazgo. Pero no es en la organización. Recuerden cuando uno iba al médico y lo atendía y le decía lo que tenía que hacer y uno iba a la casa y hacía lo que decía el médico. Ahora uno va al médico, le dice lo que tiene que hacer, entra en internet y evalúa si lo que le dijo está bien o está mal y tiene 5 o 6 posibilidades y le discute al médico. Pero le discute al médico, le discute al director de la escuela, le discute al maestro, le discute al gerente, porque de hecho lo que ha caído y declinado es el cargo como fuente de poder. Buena noticia y mala noticia. Vamos a ver por qué. ¿Hacia dónde nos estamos deslizando? Hacia el poder difuso, la posesión de valores escasos. Quien tiene un valor, conocimiento, conversación, escucha, que otros no tienen, genera un lugar de poder. Y lo último, la seducción, hacerse un lugar en el otro. ¿De dónde depende esto? De una dimensión que queremos plantear. El actor, el sujeto y el observador. Hemos sido formados para ser actores, es decir, lo que tenemos que hacer. Piensen ustedes, estas conversaciones que tuvieron esta mañana, ¿en qué facultad hoy se están dando? ¿A qué ingeniero agrónomo le enseñaron a trabajar en equipo en la universidad? ¿A qué médico le enseñaron a tener relación paciente? ¿A quién nos enseñaron a escuchar, a tener inteligencia emocional? Curioso. Formamos al actor, pero nos olvidamos del sujeto. Y el observador es nuestra cuota de humildad, que nos dice que vemos solo teñidos por quiénes somos y qué hacemos. Y por lo tanto somos parciales y sesgados. Si hay una sola explicación de por qué hay que trabajar en equipo, es porque todos vemos parcial y sesgado. Y podemos ver otras cosas con otros que la ven distinta. Ahí está el tema de la diversidad. Antes el actor estaba por delante, el sujeto por detrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? El sujeto está siendo cada vez más importante. Síntesis, uno no respeta al gerente, al médico, por el cargo, sino por quién es la persona que está detrás. Y cambia notoriamente un país, una organización, un grupo, por quién es la persona que lidera y no solo por el cargo que ocupa. Buena noticia, podemos formar al sujeto, podemos trabajar con el sujeto, podemos incluir competencias que tengan que ver con las competencias genéricas, competencias que sirven para todos, al lado de las competencias técnicas. ¿Se acuerdan que nombraron a Ken Robinson, ese educador británico? Él decía que hoy hay como una devaluación de la educación. Lo que para mí era un primario, para ahora es un jardín. Lo que era la universidad, ahora es el secundario. Cada vez pedimos más al actor. Curiosamente, no es suficiente. Ahora pedimos cosas al sujeto. Cómo banca la incertidumbre, cómo gestiona, cómo se relaciona, cómo escucha, cómo insufla una cuestión de poder motivar. Y eso es el sujeto. Por lo tanto, podemos decir, en realidad, las competencias técnicas son del actor, las competencias genéricas son del sujeto. Recuerden esto. La gerencia corresponde al actor, pero el liderazgo siempre es del sujeto. 3 soportes de las competencias genéricas. La propia historia. Somos también lo que nuestra historia nos dice. Vamos a ver casos y cómo han influido las historias personales en eso, si las sabemos aprovechar.
Nuestro perfil de personalidad es parte de nuestras competencias. Y las propias competencias para nosotros son las siguientes. Aceptar la humildad de ser observadores y no poseer la verdad. Si hay un tema que nos ha llevado a conflictos, es la lucha por la verdad como si hubiera una sola verdad. La mayor parte de nuestros conflictos es por quién tiene la razón. La pregunta, ¿hay una sola razón? La competencia comunicativa. Hablamos, escuchamos, pero hablamos y nos comunicamos u oímos. Podemos oír pero no escuchar. Competencia comunicativa. La competencia emocional y social. El pensamiento que integre la complejidad. Este es un ejemplo. ACREA, que está vinculada al negocio agropecuario, abre la ventana y ve otras realidades para integrarlas a su lugar. Quienes se mantienen en el propio espacio, se les achica enormemente la posibilidad de pensar la complejidad y las relaciones. Y por supuesto, como decía de algún modo Axel, el aprender a aprender. Dos cosas más, por supuesto, vivir en el mundo de la tecnología hoy es una competencia genérica. Dos que le agrego, salud y amplitud cultural. Quienes hoy lideran son también cuerpo. Hemos aprendido en la escuela que el cuerpo es eso que acompaña a la cabeza para ir a dar un examen. Es algo más. Cuerpo es también salud. El sujeto que se enferma, que no duerme, todo lo que escucharon, de algún modo enflaquece la posibilidad del actor. Salud y amplitud cultural. Las mejores metáforas del mundo empresario no están en los libros de gestión, están en el arte, en la literatura, en el cine, en las artes. Nos han enseñado que una cosa es historia, otra geografía, otra arte y otra management. Y la vida es más compleja y se interrelaciona. Los que van a tener una posibilidad de futuro más interesante son los que relacionen mundos diferentes para encontrar el propio espacio. De hecho, pensamos que, para darlo como un ejemplo nada más, si liderazgo es vínculo, fíjense en esta posibilidad. Por supuesto que nosotros tenemos vínculos, de acuerdo a la calidad del vínculo, es la calidad de las conversaciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos de conversaciones con Axel? De acuerdo al vínculo, es la conversación que tenemos. Hay cosas que yo podría hablar con vos si tengo un muy buen vínculo. Bueno, eso es bastante normal. Hay cosas que puedo hablar con alguien y no con otro. Sin embargo, hay otra vía que nos está esperando. Se llama el punto al revés. Las conversaciones que podemos tener y que no hemos tenido arman un vínculo diferente. Los vínculos y las conversaciones están absolutamente articulados. Lo que podemos hablar, que no hemos hablado con alguien, se transforma en un vínculo diferente. Ahí podemos pensar entonces que hay un desafío enorme. Si tuviéramos que sintetizar para nosotros cuáles son los puntos claves, competencias técnicas, saber técnico, competencias genéricas, saber ser, saber estar, el tema del capital social. Uno es solo, nunca. Uno es más las relaciones que tienen. Todos valemos por nosotros y nuestro círculo. El cuarto, surfear en la complejidad. Se trata de no enfrentar la complejidad, no enfrentar desafíos. Danzar con la complejidad, danzar con el desafío. Y por último, desde ya, el deseo. Si no hay deseo, ¿se acuerdan? Ganas. El deseo es el motor que nos mueve hasta un solo lugar. Serrat lo llamaba el pueblo blanco, ¿se acuerdan? El cementerio. Ahí no hay más deseo. Y recuerden, el deseo no tiene objeto. Donde encontramos algo, vamos por otra cosa. El deseo suple muchas veces lo que las competencias no tienen. Por lo tanto, yo diría, necesitamos mucho de esto para generar sustentabilidad en las organizaciones. Pensar en el sentido, pensar en la eficacia de los resultados y pensar en la gente. Si podemos responder a estos 3 puntos, habremos entrado en un nivel de liderazgo distinto. Entonces podríamos hacer el último ejercicio. Por favor, párense de nuevo. Últimos segundos y miren esto, nada más. Últimos segundos. Marquen hacia adelante con el brazo derecho. Giren hacia atrás hasta el punto máximo donde puedan ver y recuerden dónde apuntaron. Por favor, recuerden dónde apuntaron.
encuentren ese punto y vuelvan nuevamente hacia adelante. ¿Recuerdan dónde estaban apuntando? Bien, ahora hagan esto, así, cuerpo, un poquito de elongación, vamos, no hay problema. Levanto, marco, y ahora vean hasta dónde llegan, por favor. Esa brecha es entre lo que tenemos y la visión de lo que podemos lograr. Muchísimas gracias. Pero las cosas no ocurren solamente en la teoría, ocurren en los casos. Por lo tanto, vamos a conversar con algunas experiencias que vale la pena reconocer. Muchas gracias. Buenas tardes. Una experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, salvo que nos sentimos un poco heridos en nuestro narcisismo con la llegada de Magdalena. Muchísimas gracias por estar. Nos importaba ver cómo estos temas se encarnan en experiencias concretas. Cada uno de ellos, de algún modo, ha encarado, ha desafiado, se ha hecho cargo de una situación y ha respondido de un modo determinado que, por supuesto, en este caso tiene que ver con los resultados. Entonces nos generamos una serie de preguntas que nos parecía importante tener para compartir con ellos. Preguntas que de algún modo les pedimos que puedan reflexionar sobre eso y poder conversar con ustedes. Vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar sus propias reflexiones en el living y también les pedimos que conversemos entre todos acerca de estos temas. ¿Está bien? David Ruda, de aquí de Córdoba, el hombre que creó, o junto con un equipo probablemente, la tarjeta naranja, un éxito no solamente en términos empresarios, sino también a nivel de lo que es la interacción interna en la organización. David, por favor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo estoy acostumbrado siempre a hablar generalmente, el 95%, con nuestros chicos, los colaboradores de Naranja. Y cuando me toca un público diferente y de esta magnitud, me pongo nervioso. Y para sentirme entre amigos, yo le voy a dar un abrazo al señor y ustedes, por favor, cada uno le da un abrazo al que tiene al lado, como si fuera mío. Bienvenido. Muy bien, David. Muchas gracias. Yo ingresé a trabajar como profesor de educación física recién recibido a los 22 años en una escuela en Villa Libertador. Villa Libertador es un barrio formado con los obreros de lo que hoy es Renault y en su momento era Industrias Kaiser Argentina. Mis clases de 45 minutos normalmente, se las tenía que impartir a 45 o 50 chicos mixtos en un gran baldío que había frente a la escuela, donde primero sacábamos los yuyos y después, tratando de que no llueva, dábamos las clases. En determinado momento, con los chicos de 9 y 10 años, que empezábamos a hacer actividades un poquito predeportivas, juegos, tenía que manejar 20 chicas y 30 varones. Imposible.
Entonces, medio de casualidad, se me ocurrió comprar varios silbatos, hacer equipos de 10, de 15, lo que fuere, o varios equipos de varones, varios equipos de nenas, y preguntarle quién quería dirigir. Pues yo no podía dirigir 6 equipos. Entonces siempre aparecía uno. Yo, maestro, yo, maestro. Y me di cuenta, bastante rápido, que lo que esos chicos querían en realidad eran oportunidades. Oportunidades para ser y para reconocerse y reconocer el grupo. A partir de ahí, en esa escuela donde muchas veces las nenas no hacían gimnasia porque la mamá me dijo que no porque me habían ensuciado las bombachas, fui descubriendo que los líderes están ocultos en todos lados y que están siempre presentes. Y he llevado esa idea hasta el día de hoy, tratando de que en nuestros grupos de trabajo los colaboradores se vayan distinguiendo en su capacidad de liderar. Tanto es así que todo el directorio y prácticamente toda la gerencia han comenzado a los 20, 21 años a trabajar con nosotros en la Casa de Deporte. De este tema, siempre me acuerdo de una anécdota bonita que dicen que en el campo, cerca de la cordillera, había un huevo raro, un huevo muy grande. Entonces discutían, ¿qué hacemos con este huevo? Y lo probemos, lo rompamos y veamos. Y alguien dijo, no, se lo pongamos a la pava que está empollando. Y la pava lo empolló y un buen día nació un pavito un poco más grande. Pasaron 4 o 5 días, comía muchísimo más que los otros. Y empezó a decir, bueno, ahora vamos a volar. Y los hermanos le decían, pero los pavos no volamos. Bueno, pero ahora vamos a volar. Y la mamá pava y la gente del rancho le decía, pero los pavos no vuelan. Bueno, y vamos a volar. Pero los pavos no vuelan. Y lo tengo que hacer muy corto. No era un pavo. Era un águila. Pero como los pavos no vuelan, se pasó la vida entre la pavada general porque nadie le dio la oportunidad de volar como él quería. Aparte, corta ahí. A partir de ahí, y ya en la empresa, hemos continuado, por suerte, la misma trayectoria. Ir buscando líderes, armando líderes, y con concursos internos estamos cubriendo el 100% de los cambios de cargo, de los ascensos. Eso nos ha llevado a descubrir también con el tiempo 4 valores fundamentales. El primero de todos es las puertas abiertas. La gente tiene que ser escuchada, porque lo que más les interesa a las personas es tener la posibilidad de hablar cuando necesita hablar y alguien que le conteste cuando necesita una respuesta. Esto pasaba también en la escuela primaria. Los chicos querían 2 cosas: que los reconocieran como que podían hacer algo. Es el común de los que yo busco las tizas, señoritas. Conocer y reconocerse. Y a la vez, ya desde ese momento había descubierto que, aparte de oportunidades, los chicos necesitan atención y cariño. Yo recuerdo clarito el olor de los chicos sucios. Y recuerdo patentemente la mejilla con moco. Porque cuando venía el maestro de gimnasia, así me decían, el maestro de gimnasia, era el que bajaba la cara y los chicos le daban un beso. Y hoy sigo, a veces con los besos y las chicas,
colaboradoras, y sigo con los abrazos. Y creo que es la única forma, por lo menos la mejor forma que yo he encontrado, para poder trabajar formando líderes, creando lugares de trabajo y avanzando. Puertas abiertas que llevan a la mejora continua cuando todo el mundo se compenetra, trabajando en equipos, que era lo que hacían los chicos de la escuela, equipos y más equipos para competir sanamente, y en un ambiente que les permita ser ellos, expresarse, sentirse cómodos, querer volver a trabajar al día siguiente, no tener que ir al trabajo. Y crecer y desarrollarse. Eso estamos haciendo hoy y es lo poco que les puedo contar de entrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta conversación vamos a ir generando otras conversaciones. Ahora nos gustaría que nos comente un poquito Maggie Aizega, alguien que todos conocemos por la trayectoria, por lo que fue y es Las Leonas, por ese salto cualitativo de mujeres en equipo que nos llamaron la atención, eso que fue también y es un orgullo para todos. Magdalena. Gracias, Bernardo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todos. La verdad que es un placer poder estar acá en este congreso, que es la primera vez que vengo y realmente lindísimo la cantidad de gente que hay. Es más, lo primero que hicimos cuando entramos, que nunca había entrado al Orfeo, dije, parece el Gran Rex, que sí me tocó ir, pero la verdad que bueno, es un honor enorme. Y bueno, la realidad es que todos los que están acá, me imagino que, y el que no, saben lo que son las Leonas. Bueno, el equipo de hockey, para aquel que, si hay alguno que no lo conoce. Y bueno, y uno por ahí conoce lo que es el nombre Las Leonas, pero yo estoy seguro que previo al 2000, que un poco lo que hablábamos con Bernardo afuera de, bueno, previo a venir acá, era simplemente la selección argentina de hockey, donde estoy segura que muchos tal vez ni conocían, sí por ahí el deporte o tal vez no, pero por ahí no tenían ni siquiera idea de quiénes eran las jugadoras que integraban ese equipo. Bueno, yo tuve la suerte y el honor de haber estado en la etapa previa a Sydney, que siempre digo que para mí Sydney fue un poco un antes y un después de lo que es el hockey en la actualidad, por varios motivos. Uno, porque Argentina es la primera vez que llega a una final olímpica y también porque de hecho surge el nombre Las Leonas, que creo que ese por ahí fue un poco el producto de lo que podemos llamar hoy en día a este equipo, más allá que es feo decir producto porque cada vez uno va metiendo más plata en el deporte y la esencia y que lleva uno adentro, el amor por la camiseta, eso no tiene ni un poquito de precio, eso es totalmente lo que uno ama cuando nació, que agarró un palito de hockey, que dijo quiero hacer esto y el primer sueño era ¿por qué no jugar en la primera del club? Y te quedabas a ver la primera, las chicas grandes y después decís, ¿y por qué algún día no me toca estar en la selección? Y te quedas, me colaba para entrar a obras, a ver, que era la parte divertida, era ir a ver a la selección de hockey. Bueno, y un día, llegó ese día que a uno le toca ponerse esa camiseta que bueno, que la verdad es un orgullo enorme. Y si ustedes conocen un poquito, bueno, los nombres de las Leonas, que a medida que fueron pasando los años, cada jugadora se hizo más conocida. Y en realidad no por uno, sino por el deporte en sí, porque ojalá que siempre sean cada vez más conocidos los deportes, así cada vez hay más chicos que pueden jugar, que pueden tener objetivos, formarse a través de valores, que creo que es algo fundamental en la vida, no solamente en el deporte. Y bueno, y si uno ve los nombres, creo que hay muchísimos líderes adentro de un grupo, pero muchísimos. Por ahí, en mi caso, el más reciente y el más conocido es Luciana Aymar, la mejor jugadora del mundo, donde me decían, ¿y cómo es ser capitana de lucha? Bueno, primero que le llevo 4 años, pero la realidad es que si uno piensa en Vanina Oneto, en Lucha Aymar, bueno, en colega acá de Córdoba, en Sole García, jugadoras y no quiero ponerme a nombrar más porque son muchas, jugadoras de una gran trayectoria y donde en el 2003 Karina Mazzota, que era la capitana, se retira por unas cuestiones físicas y en ese momento tenían que elegir la capitana. Y bueno, y era una votación. Y bueno, cuando me tocó salir a mí, me pone la piel de gallina porque la verdad que fue un honor.
Me sigo emocionando el día de hoy. Qué bárbaro. Perdón. Fue algo muy fuerte. Y bueno, muchas veces cuando salíamos de esa reunión te preguntan, ¿y por qué sos capitana? Y yo les dije, no sé, preguntarle a mis compañeras por qué me toca ser la capitana. Y una de las cosas que hoy, acá cuando estábamos acá en Córdoba, me preguntaban mucho si ¿estudiaste algo o se estudia algo para poder lograr llevar una capitanía? No, yo creo que esto es algo que se da, no sé, de uno. A mí no me gusta decir yo soy un líder, porque en realidad yo soy una simple jugadora de hockey, una persona amiga de mis compañeras, tanto en el club como en la selección, que bueno, que te toca llevar ese cargo y esa responsabilidad linda, porque la verdad que es una responsabilidad divina para llevar, pero no se estudia, creo que con eso uno nace. Y repito, creo que en el grupo había muchas líderes y una de las cosas que yo siempre fui aprendiendo por ahí de la gente más conocida que tengo, sobre todo de mis padres, es que me parece que lo más lindo que uno tiene es conocer los roles importantes de cada uno en el grupo y saber delegar de alguna manera, porque yo qué le voy a decir a Lucha, no le hables al árbitro cuando es la mejor del mundo y tiene toda la chapa para poder hablarle a un árbitro. ¿Qué le voy a decir a Mechi Margalot? Si uno la conoce, que dice lo que es Mechi, la garra en persona, no hagas esto, no. Creo que cada una, y me parece que cuando uno también habla de las leonas, dice, qué difícil tener un grupo de mujeres. La verdad es que, sí, las mujeres sé que somos difíciles, pero no era el caso. No era el caso. No, creo que cuando los objetivos están muy claros, el sistema es muy claro, un cuerpo técnico que siempre nos guió a través de los valores, de las formas, que el fin no justifica los medios, que para llegar a alcanzar un objetivo había que pasar un montón de adversidades. Creo que a través de todo eso se fue logrando un equipo y uno puede lograr resultados, pero si un equipo no está formado en su integridad, me parece que el resultado va a quedar ahí y a lo largo de los años no va a pasar nada más. Me parece que un equipo se tiene que hacer fuerte para así ir continuando a lo largo de los años, que de hecho es lo que hoy son las Leonas, que cambian los entrenadores, cambian los nombres, pero el equipo mantiene su esencia y su mística de alguna manera, por llamarlo así. Y bueno, creo que hoy venimos a por ahí hablar un poco de los líderes y repito, yo creo que vamos a hablar a lo largo de toda la charla, pero creo que una de las cosas que a mí en mi caso me tocó formar parte es saber delegar a todo el equipo, desde la jugadora más grande hasta la jugadora más chica, que también su opinión vale y mucho, que obviamente hay momentos donde los de más experiencia tenemos que tomar, o en mi caso, capitán y subcapitán, tomar determinadas decisiones, hablar con el cuerpo técnico, porque por algo hay roles dentro de un equipo. Habré acertado muchas veces, me habré equivocado otras, seguro, sé que me equivoqué. Creo que lo importante es escuchar, es aprender del que uno tiene al lado, es no tomar su lugar como un lugar de poder, sino como un lugar de responsabilidad y de aprendizaje, porque siempre uno va aprendiendo en el lugar donde esté, pero sobre todo, como digo, saber escuchar a todos. Y creo que esa es la manera que uno forma un buen equipo y, como digo, que ese equipo perdure a lo largo de muchísimo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Bien, Maggie. Recordemos nada más dos palabritas. Recordemos cómo David nos cuenta su historia empresarial a partir de su historia personal. Es esa historia la que de algún modo potencia a la persona para ocupar después un rol. Estamos preparados no solo por lo que estudiamos, sino por lo que vivimos. Si esa vida la transformamos en experiencia y en aprendizaje. Maggie nos trae este tema donde el capitán no es alguien que eligen de arriba para abajo, son los propios compañeros los que la hacen líder. Y es un encuentro entre la persona y la circunstancia. Y la cosa que me interesó enormemente, a cada una según su característica. No se lidera para la masa, se lidera para cada uno según la necesidad. Hasta ahora vimos liderazgos que de algún modo generaban una situación, generaban una posibilidad y obviamente resultados.
Está de más decir que la invitación a Juan José Aranguren tiene que ver obviamente con su trayectoria, una larga trayectoria en la compañía en que trabaja, en Shell, pero obviamente porque hay momentos donde el tema ya no viene de uno hacia el afuera, sino que hay quiebres externos que exigen respuestas y ahí hay un momento de tensión del liderazgo. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Esa es tal vez la pregunta, entre otras, que le queremos formular a Juan José. Gracias, Bernardo. Buenas tardes a todos. Después de un profesor de educación física, una eximia jugadora de hockey, voy a seguir con una anécdota. Dos profesores de educación física, una eximia jugadora de hockey. Yo no soy eximio en muchas cosas, pero sí voy a contar una anécdota de un eximio director técnico que hace poco nos visitó la Argentina y dio una charla sobre liderazgo en el Gran Rex. Pep Guardiola, que en la cima del éxito decidió descansar porque se había agotado. Se lo notaba incómodo, nervioso para poder definir algo que en realidad, más que definirlo, se vive, se experimenta, se siente, como es el liderazgo de unos o de otros. Y entre todos los nerviosismos que él presentó, dio una definición que a mí me quedó marcada, que dijo que ser líder es hacer mejores a los demás. Repito, ser líder es hacer mejores a los demás. Y creo que tiene mucha razón. Cuando un jugador de fútbol grandísimo como es Messi mete un gol y felicita inmediatamente al que le hizo el pase, cosa que no se ve en muchas canchas de fútbol, estamos indicando que lo que yo quiero es hacer mejor a aquel para que la próxima vez me haga un pase mejor. Y de alguna manera, en los distintos órdenes de la vida, todos intentamos eso. Algunos lo pueden hacer por vanidad, otros por sentimiento, otros por la necesidad esperanzadora de tener una sociedad que es mejor. Obviamente Bernardo, así como mis colegas, fueron invitados por su distinta vivencias o experiencias en los últimos años. A mí me tocó una en particular, después de 24 años en la compañía, en el 1 de enero del 2003, me designan presidente de la misma. La coincidencia fue que el 25 de mayo de ese año empezó un ciclo político continuo que dura hasta hoy, como duro yo como presidente de la compañía. O sea, hemos sido contemporáneos y en ese proceso creo que distintos barcos de distinto tamaño navegaron aguas que fueron en algunos momentos calmas, en otros momentos un poco turbulentas, y cada cual podrá saber quién es el que intentó hacer mejor al otro. En ese sentido, desde la empresa y desde el grupo humano que hemos conformado Shell, que el año que viene cumplimos 100 años en el país, estamos convencidos de que tenemos, y esto también es un convencimiento personal, que privilegiar lo correcto por sobre lo conveniente. En un país donde, nuestro país, en un país como el nuestro, en donde la única política de Estado es la transgresión continua y el no respeto por la ley, creo que es responsabilidad nuestra tener la oportunidad de dejar un mejor futuro para nuestros hijos. Por eso, cuando tuvimos distintos sinsabores que pueden ser un boicot, multas, causas penales, políticas o regulaciones que están por encima de los marcos regulatorios, nuestra única respuesta es tratar, aún a costa de equivocarnos, de lograr demostrar que existe una justicia lenta, pero que existe, y debo decir que en estos 10 años de experiencia esa justicia en el país existe. O sea, a la inseguridad administrativa se le opuso una seguridad jurídica que lenta, como dije, dio siempre una respuesta ante algo que era el convencimiento de estar haciendo lo correcto. Si alguien pregunta cuáles son las características, como algunas de las preguntas que están atrás, me gustaría, porque nos reconozcan a los líderes de mi empresa, yo tendría que decir, al menos mencionar rápidamente 4. Primero, una es coherencia, pero no coherencia desde el punto de vista de la obstinación, sino coherencia desde el punto de vista de tener un conjunto de principios, no de códigos, sino de principios que permitan a uno mantener una línea de conducta. Al mismo tiempo, eso tiene que estar acompañado de valor para hacer las cosas, a veces navegando en contra de la corriente, o a veces presentando algo cuando otros agachan la cabeza o miran para otro lado. Por último, esperanza, porque si hay algo bueno de pronosticar el futuro, es que lo podemos crear nosotros.
y no podemos dejar o descargar en otros funcionarios o otros tipos de personas que están en nuestra sociedad la responsabilidad de crear el futuro del cual nosotros mismos somos responsables. Y por último, ética. Ética significa conducta en la posibilidad de mantener esos principios y lograr mirar al interlocutor y saber que no tenemos que avergonzarnos de nada de lo que hemos actuado. Eso es lo que creo que ha potenciado de alguna manera la reputación de una compañía que no es perfecta, que seguramente no es la elegida de todos, tampoco es lo que nosotros queremos, pero sí estamos convencidos de que aquellos que trabajamos en la compañía nos sentimos orgullosos de la misma y que los principios de la compañía son también los principios personales que cada uno de nosotros gusta llevar a la vida. Para terminar o para pasar después a algún diálogo un poco más fluido que estas palabras, me gustaría recordar las palabras de otra persona que fue un mártir de la humanidad, que hace muy poco se cumplió 50 años de haber dicho o haber predicho que tenía un sueño que él no pudo ver, pero que otros sí vieron. Se cumplieron 50 años, es Martin Luther King, y él dijo algo así como que la cobardía se hace la pregunta, la cobardía se hace la pregunta si esto es perfecto o si es seguro. La conveniencia se hace la pregunta si es político. Algunos se pueden hacer la pregunta, especialmente si son vanidosos, si esto es popular. Pero la conciencia se hace la pregunta si es correcto. Y cuando uno tiene que tomar una posición, esa posición no puede ser ni segura, ni política, ni popular. Tiene que tomarla porque es correcta. Tal vez esa sea la inspiración que nosotros hoy podamos compartir. Tal vez esa inspiración de Martin Luther King sea hoy algo que podemos todos compartir para así poder irnos de acá y poder seguir haciendo mejores a los demás. Gracias. Oh, bueno. Hay momentos en que uno no elige el liderazgo, sino que las cosas lo eligen como líder. Y creo que Juan nos acaba de dar un testimonio de esa situación. En los tres casos hay algo que quisiera rescatar de lo que planteaba Juan, y es esta idea que fue planteada también esta mañana, por eso hablamos de una síntesis, de dejar huella, de dejar algo que trascienda la acción cotidiana de lo que estamos haciendo. Claro que es el caso de ellos tres. Pero también se plantea en algunos casos la idea de ese líder que de algún modo lo vemos reflejado en la totalidad de lo que logró, los resultados, en todo caso el éxito. Ahora, en algún escrito antiguo se decía que líder es el que sabe ir, pero también a veces el que sabe volver. Mi pregunta ahora, simplemente para reflexionar, es ¿en qué momento uno sintió que o se equivocó o tuvo que dar un paso para revisar desde dónde aprendió desde sus heridas? Hay quien dice que nosotros enseñamos mejor no desde lo que nos salió bien, sino de lo que nos costó. Mi pregunta a los tres: ¿en qué momento se cayó y en qué momento y cómo reaccionó frente a eso, solo o con su equipo? No desde lo que nos salió bien, sino de lo que nos costó. Mi pregunta a los tres: ¿en qué momento uno se equivocó? ¿En qué momento aprendió de eso? ¿En qué momento se cayó? ¿Y en qué momento y cómo reaccionó frente a eso, solo o con su equipo? David. Yo estudié 3 años medicina y me bocharon en química y me enojé. ¿Te bocharon de él? Me enojé. Dejé medicina. Estudié 3 años psicopedagogía y me enamoré de la educación física. Yo creo que si mis padres me preguntaban a los 10 qué iba a hacer, siempre hubiera dicho médico. Y terminé en la educación física. De la educación física pasé buscando un compañero, el primer compañero de la fila de primer grado de la escuela primaria, para encarar una especie, que también era profe de educación física, para encarar algo que permitiera que en Córdoba hubiera las cosas que había en Buenos Aires y en Córdoba no. Ejemplo, libros para educación física, pelotas, aros de cesto, redes, todo lo que se usa en una clase de educación física que en Córdoba no había. Así que había que ir a Buenos Aires a buscar las cosas.
y empezamos un emprendimiento de 2 y eso siguió hasta hoy. El único golpe fuerte que tuvimos no fue nuestro, fue el 2001, cuando debíamos, que teníamos como obligaciones negociables no sé cuántos millones de dólares y pasaron a ser 4 veces más. Pero no fue mía. Lo que sí puedo garantizar es que esa noche no dormí. Hemos trabajado siempre en equipo y hemos ido siempre para adelante. Felizmente no tengo fracasos y vueltas. He aprendido solo en forma directa. Muchísimas gracias. ¿Maggie? Bueno, en lo mío personal, si me voy a las carreras, me pasó algo parecido. Yo soy nutricionista, licenciada en nutrición, y es el día de hoy que digo que me gusta, la verdad es que me gusta mucho, más allá que trabajo en ESPN, en la radio, que no tiene nada que ver, pero bueno, eso también me llevó un poco el deporte. Pero una cuenta pendiente es por qué nunca estudié veterinaria, que realmente creo que era mi carrera desde chiquita, que quería ser veterinaria. Pero bueno, me gustan tanto los animales que decía que no iba a ser una buena veterinaria, pues me iba a involucrar demasiado, cosa que ahora me arrepiento. Y después, bueno, coincido un poco lo que cuentan acá, que seguro que yo me equivoqué muchísimas veces, pero uno siempre trata de, en el momento que toma una decisión, está pensando que está haciendo lo correcto. A mí me pasó una cosa muy puntual, si voy a un torneo que bueno, hoy lo contaba afuera, que me decían cuál fue la peor, para vos, lo peor que le pasó a las leonas en todo este periodo. Y estoy segura que cuando perdimos la semifinal en los Juegos Olímpicos de Atenas contra Holanda por penales, fue una decepción muy grande. Y fue una decepción muy grande porque era el momento donde veníamos de ganar un mundial en el 2002 y bueno, más allá de haber sido finalistas olímpicas en Sydney, y era el momento donde sentíamos que desde Sydney hasta Atenas habían pasado 4 años pensando en esa medalla de oro. Que por ahí uno dice, bueno, uno es como que parece que siempre, sí, uno piensa en lo más grande porque ahí es donde uno siempre quería apuntar. Y cuando quedamos afuera en esa semifinal por penales, creo que fue no una equivocación, sí el trabajo por ahí más difícil que a mí me pasó como capitana, de tener que levantar un equipo, yo estando al igual o peor por ahí, claro. No sé, depende cada uno del sentimiento que tenía en ese momento, pero era un vestuario muy difícil, donde me acuerdo perfectamente que en ese momento estaba Mariela Antonisca, que es la arquera, y todas llorando, era un bajón terrible el vestuario. Y bueno, nos fuimos afuera y ella me dijo unas cosas que, me dijo, vos sos la capitana, pero podés llorar. Y le dije, ¿pero qué pasa? Si me ven llorando, uno no tiene que caerse. Me dijo, pero llora acá, me dijo de última. Me dice, pero sí te pido que vayas a levantar a este muerto así, porque tenemos que jugar por una medalla de bronce. Y era verdad. Y hoy lo comentaba, si uno me preguntaba en ese momento, íbamos a ganar la medalla de bronce por lo que veías en ese vestuario, digo, tenía un miedo terrible. Y de hecho, si uno se acuerda un poco de lo que fue ese partido contra China, que lo ganamos como por ahí se tiene que ganar un partido con una genialidad de Lucha Aymar, un golazo, pero un partido que por ahí en otro momento tal vez hubiera sido más fácil para nosotras porque había una determinada diferencia en ese momento con China en cuanto a niveles, no así en cuanto a lo mental. Y bueno, la verdad es que previo a ese partido me acuerdo que una de las palabras que dijimos fue, muchas veces nos tocó ver el podio desde abajo y la verdad es que muchas veces uno le dicen, bueno, estar en segundo lugar es peor que haber ganado la de bronce y no perdido la de oro, cosa que no estoy de acuerdo para nada porque a mí dame 20 medallas de plata, yo quiero jugar todas las finales y si me toca perder, para mí, si hiciste todo, sos un ganador. Pero bueno, me acuerdo que dijimos eso, vimos muchos podios desde abajo y la verdad que nada que se disfrute más mirándolo desde arriba, así que creo que fue totalmente mental poder salir de esa situación y bueno, hablo de un partido, un simple partido, pero lo que uno hace en 4 años para intentar alcanzar un objetivo que en un momento pensás que se te va de las manos y hoy, ya a unos años de
de los Juegos Olímpicos, de los 4 que me tocó jugar, uno tener 3 medallas, la verdad que decís, menos mal, pero menos mal, en serio de corazón lo digo, que la cabeza pudo más que la cabeza y el corazón. Que bueno, tuvimos una de bronce y el equipo salió a flote y pudimos, bueno, lograr un objetivo muy lindo que hoy lo disfrutamos realmente con todo el corazón. Gracias, Maggie. No. Hermoso. Juan José. Bueno, en mi caso voy a hacer 2 comentarios rápidos, uno a nivel, si quieres, del sector, de las empresas. Normalmente a las empresas les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho, prefieren esconder la cabeza, prefieren no hacer olas, y nosotros también tenemos una responsabilidad como empresas que es la de educar al público, la de educar a los transmisores de opinión, como son los periodistas, y creo que ahí veníamos con una inercia que cuando tomamos la responsabilidad, me refiero a la compañía, la cambiamos y logramos a veces levantando el perfil, cosa que no necesariamente está muy bien visto dentro del sector, tratar de explicar la realidad, que no a todos les gusta, es decir, a ninguno de los que está acá seguramente le va a gustar que aumente el precio del gasoil. El problema es que nos hemos enamorado durante mucho tiempo de precios muy bajos y la verdad es que hoy estamos en una situación en donde lograr el autoabastecimiento va a costar como mínimo 7 u 8 años. Por lo tanto, también esa es una responsabilidad de aquellos que al menos están estudiando para líderes, tratar de decir la verdad en forma continua y comunicar. Y comunicar significa hacia afuera de la compañía y particularmente hacia adentro, especialmente cuando se viven situaciones de tipo conflictivo, particularmente con los gobiernos, porque eso es algo a lo cual nadie está acostumbrado. Alguien siempre quiere estar bien con el gobierno de turno, pero cuando las cosas no andan muy bien, es necesario que todo el equipo que conforma una compañía, en nuestro caso 2.300 personas, tengan la suficiente información del por qué una compañía toma una decisión, ejerce un derecho, habiendo previamente cumplido con sus obligaciones. Y eso es algo en el cual no siempre se invierte el tiempo necesario, es de lograr una adecuada comunicación. Me alegro que en Tarjeta Naranja lo logren. A nosotros nos costó, lo seguimos aprendiendo porque en los últimos 10 años lo venimos haciendo y seguro que tenemos mucha capacidad para progresar. Y hay un fracaso que todavía no encuentro la capacidad para haber salido del mismo, es tratar de convencer a los colegas del sector que agachando la cabeza no se va para adelante. Muchísimas gracias. Hay un largo camino, sin duda, por recorrer, pero uno de los temas que fueron planteados claramente fue este tema que también escuchamos en algún momento. Parar, reflexionar y utilizar la palabra y ser la palabra un elemento de gestión. Es la comunicación, dicho en general, a veces esconde la idea de que no es claro cuán fuerte puede ser la palabra para generar sentimientos, la palabra para generar actitudes, la palabra para responder. En todo caso, creo que tenemos que seguir aprendiendo acerca de escuchar, acerca de poder hablar y básicamente de encontrar un vínculo que no siempre, como nos decía Juan José, es lineal, fácil. Tal vez los líderes se hacen en las buenas situaciones, pero se prueban a fuego en las situaciones críticas. Si tenemos que aprender, vale la pena recordar, por lo menos en este día particular, en términos del calendario judío, una famosa frase del Talmud, que no sé si es probable que aparezca, y tiene que ver, si no la nombramos sencillamente, y tiene que ver con que en algún lugar se dice, uno nunca está obligado a terminar la tarea, pero no puede dejar la responsabilidad de poder comenzarla. Ustedes están comenzando y todos estamos comenzando una tarea que no sabemos si la vamos a terminar, pero la huella está en el camino y no solamente en donde llegamos. Por último, y agradeciendo muchísimo a los panelistas, de los cuales creo que todos hemos aprendido, yo quisiera tomar una de las palabras que se plantearon y es que los líderes no están de un lado, no están arriba, no están abajo, están en todos lados. Así que vamos a hacer algo tal vez distinto. Yo pediría a nosotros, los panelistas y yo mismo, que los aplaudamos a los líderes que están del otro lado y que ustedes podamos recoger. Muchísimas gracias.